El Ecuatoriano, más allá de las fronteras. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos un programa más de El Ecuatoriano, más allá de las fronteras. En esta oportunidad queremos insistir de que pretendemos interpretar la visión desde los migrantes, porque consideramos que todas las cosas que se han hecho alrededor del proceso migratorio ecuatoriano siempre se las ha hecho con los migrantes, para los migrantes, pero con este programa lo que pretendemos es interpretar la visión desde los migrantes. En esta oportunidad, estimados amigos, queremos presentarles a Magali Mendoza. Magali Mendoza es una guayaquileña, doctora, médico, que estudió la secundaria en el Colegio Nacional Guayaquil. Y la universidad o sus estudios universitarios los hizo en la Universidad Santiago de Guayaquil. Pero en el año 1996 se traslada a Nueva York, donde inicia su vida profesional, pero también su vida en torno a la cuestión social de los migrantes. Vamos a dar la bienvenida a Magali Mendoza. Bienvenida, Magali. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en El Ecuatoriano, más allá de las fronteras. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí, invitarme, con mucho gusto. Estoy a la disposición de todas tus preguntas y para que nuestro público ecuatoriano sepa de las palabras directamente de uno cómo es ser migrante. Bueno, vamos a comenzar por lo principal, por el inicio. ¿Quién es Magali Mendoza? Bueno, como tú ves, soy una mujer joven, activa, me considero humana, soy madre de 2 hijas profesionales, soy abuela, tengo 2 nietos y mi vida está relacionada a mi profesión, mi familia y un poquito de mi tiempo lo doy con mucho gusto a el tema de los migrantes. Bueno, yo había dicho que tú eres guayaquileña, que estudiaste en el Colegio Nacional Guayaquil, que estudiaste en la Universidad Santiago de Guayaquil, ¿no es cierto? Guayaquileña. Sí. ¿Y por qué esta mujer se traslada o va a vivir a Nueva York? Te contaré muy rápidamente. Mi padre trabajó en el ingenio de azúcar San Carlos y luego que se terminó su contrato en la época de la guerra de Vietnam, como él tenía la licencia número 1 y era mecánico de carro, manejaba tractores y carros muy grandes, que tienen muchas palancas y no es fácil que todo el mundo maneje eso. Aplicó al consulado de Guayaquil americano y cualificó inmediatamente, le dieron la residencia y se fue a pelear a la guerra. Pero obviamente él fue a manejar carros blindados y no estuvo en el frente, no murió. Por lo tanto, mientras él peleaba en la guerra, nosotros desarrollábamos una vida normal de familia. Y estudié mi secundaria en mi ciudad natal y luego mi universidad, que fue la Estatal de Guayaquil. Me gradué de médico, pero para esto mucho antes ya mi familia había ido a los Estados Unidos. Me quedé en Guayaquil esperando terminar mi carrera. ¿Pero por qué en 1966 vas a Nueva York? 96. En 96, ¿por qué? Porque me sentía sola. Quería integrarme con mi familia. Ya tenía 2 niñas. O sea, ¿tu familia estaba en Nueva York ya? Sí, ya tenía muchos años. Entonces, terminé mi carrera, que fue mi meta, irme profesional, inscribirme en el CONESUD y partir. Mi padre ya era ciudadano americano y en 6 meses fui con mis 2 hijas y desde ese tiempo vivo en Nueva York. Bien, tus primeros años en Nueva York, ¿cuál fue tu actividad económica principal? Como tú entenderás, mi familia estaba completa, me ayudaron mucho, sentí la diferencia de que hay gente que no tiene la suerte que tuve yo y desde allí me comenzó a entrar la idea de que había que ayudar a los que estaban más débiles y a los que no habían gozado de la suerte que yo tuve. Entonces programé ayudar. Estábamos hablando de los ecuatorianos en Nueva York. Sí, porque hay muchísimos ecuatorianos en Nueva York. Me parece interesante la coyuntura, diríamos, de entender ese proceso y también tu actividad social como médico. Sí,
eso se une y de esa manera uno logra entrar a la humanidad de la gente que se esconde y no tiene una personalidad por el temor, a que no tiene documentos. Entonces uno puede darle la cara, y como uno ya está preparada, porque hizo el esfuerzo, sufrí cuando mi familia migró y yo me quedé sola con mis 2 niñas chiquitas y entendí en carne propia lo que es estar solo acá. Por eso me decidí a ayudar a los migrantes. Ya, pero en concreto, ¿cuál era tu actividad o la actividad de tu fundación, asociación o organización? Yo soy la coordinadora del Atlántico de la Asociación Mundial de Ecuatorianos Residentes en el Exterior. Bueno, pero eso lo vamos a contar después. Cuando tú llegaste, o sea, tu actividad médico, efectivamente la trasladas a la cuestión social de los ecuatorianos de Nueva York, o te dedicaste a otro tipo de actividad. No, la combiné. Ya, cuéntanos un poco, cuéntales a los ecuatorianos que nos están viendo en este momento. Sí, yo llegué, tuve mucha suerte en conseguir y apliqué y cualifiqué, pasé los exámenes para trabajar en una clínica privada de un médico hispano, latino, argentino. Hasta ahora trabajo con él, y como nosotros, hay muchos ecuatorianos ahí, compañeras mías, el doctor me dio la oportunidad de dar conferencias por la radio, porque él es dueño de una radio hispana. Entonces yo coordino en la noche de poder informar a mis compatriotas, porque esa radio es muy oída por los ecuatorianos. O sea, tú tenías un programa de radio en donde de alguna manera orientabas la cuestión social y la cuestión en relación con la salud. Sí, claro, porque yo creo que hacer humanidad a la gente que no tiene que ir a un hospital de emergencia. Si yo les guiaba de acuerdo al clima y la temperatura, ellos no iban a ir porque les daba profilaxis, prevención, y de esa manera no le cogían datos en un hospital público, y al tiempo de 3, 4, 5, 8 meses el ICE, emigración, le estaba tocando la puerta. Sí, pero la pregunta sería, ¿estamos hablando de los ecuatorianos con papeles entre comillas? No. ¿O de los ecuatorianos en general? No. Yo me dedicaba al área de las personas, de todos mis ecuatorianos, compatriotas míos, hermanos, que no tenían documentos. Ajá. Porque en la radio yo les aconsejaba la manera de evitar de ir al hospital para que no puedan después a la larga ser deportados. Ya. No, y sobre todo sus problemas, entiendo, de salud, que sobre todo en tiempos, en invierno y en verano, un poco como que se acelera. Sí, se complica. Bien. En todo caso, ¿eso era a nivel personal o en asociación con otros ecuatorianos? No, comencé sola. Cuando ingresé a trabajar en esa clínica. Pero luego el destino, la vida trató de encuadrarme, me encaminó y conocí al licenciado José Gavilanes, a la cual él sabía de lo que yo hacía y me dijo si yo podía participar con él para ayudar a los migrantes ecuatorianos, de la manera que yo seguía y algo más. Ya, entonces comienza tu relación con él. Sí. Con la Asociación Mundial de Ecuatorianos Residentes en el Exterior. Sí. ¿Verdad? A ver, cuéntanos un poco esa parte. Bueno, después con la experiencia del licenciado Gavilanes, pulí la intención mía de seguir ayudando a los migrantes, sobre todo a los ecuatorianos, y de esa manera, bajo la instrucción de él y con una biblioteca de conocimientos de migrantes y de problemas de migración, traté de complementar la manera que como médico, como mujer y humanamente yo podía ayudar a los migrantes. ¿Tienes algún ejemplo así que pueda visualizar lo que estamos hablando un poco de manera muy general? ¿Alguna anécdota, alguna cosa que tú recuerdes? Sí, hay muchas, no una, se vive día a día y la experiencia se adquiere caminando. Por ejemplo, hace unos 2 años atrás tuve que ir a hablar directamente con el cónsul de Nueva York, porque él nos representa y tengo entendido que tiene un salario para que nos represente. Entonces yo veía que había muchas falencias de la parte de él. Me apersoné, sacrifiqué mi día libre, mi día personal, y fui y pedí que me atienda y le dije que él estaba para representarnos y que había unos presos que estaban detenidos y que él tenía que ir a verlos porque él tenía que saber... ¿Estamos hablando de qué cónsul? ¿De Nueva York? En Nueva York, sí. ¿Sabes el nombre? Bueno, no importa, sigue.
y se molestó, porque dijo que no tenía que enseñarle yo lo que tenía que hacer. Le dije que no, que yo estaba para decirle a él, recordarle por qué lo habían mandado a él. Y que si él estaba representándonos a nosotros y a nuestro presidente, el que esté de turno, porque trabajamos con el presidente que esté de turno, tenía que ir a saber por qué el ciudadano ecuatoriano estaba detenido, qué cargos tenía, y ver si podía ayudarlos, y ponerle a disposición los abogados que tenemos en el consulado. Entre esas cosas, uno está tratando de ayudar a la familia, que también está indocumentada y tienen a un preso indocumentado ecuatoriano adentro. O sea, es un trastorno de toda una familia y un dolor de los que están acá. Y no solamente hablamos de problemas de la salud en relación a la cuestión física, sino también psicológica, entiendo, ¿no? Sí. Clínica psicológica, que eso interviene, porque tú puedes estar sin trabajar, pero si tienes el cansancio mental por un tormento de una dolencia familiar, tú no puedes avanzar. O sea, hay que imbricar las dos cosas, la cuestión física de la salud y también la cuestión psicológica. Sí, psicológica. Yo quisiera que en el siguiente segmento nos cuentes un poco ya la relación con la Asociación Mundial de Ecuatorianos Residentes en el Exterior. Vamos a hacer un pequeño cambio. Ecuatorianos, esto es El Ecuatoriano Más Allá de las Fronteras. Nos pueden ver también en elecuatoriano.com. Regresamos después de un cortísimo